Se nota que hace frío algunas temporadas. Esto lo tiene para calentar todo el lugar. Bueno, hay algo que no les he contado y aprendí anoche hablando con todos los franceses y toda esta gente. Yo no lo sabía. Yo pensaba que los árabes eran una totalidad. O sea, yo me imaginé que los moros que expulsaron de la península, que terminaron en todo el norte de África, eran árabes, pero no. Está mal decirles árabes. Si están vestidos con turbante y como si fuera para nosotros árabes, pero está mal decir árabes porque no es árabes, son berberes. Entonces es algo completamente diferente. Incluso los berberes son más guerreros. Entonces, se han visto películas antiguas en el Medio Oriente o, o en el norte de África y han visto tipos con los turbantes y en caballos con espadas. Esos son berberes. Entonces me explicaban que cuando uno se queda en un kashba, un auténtico kashba, porque ayer nos quedamos en un kashba, pero pues es el nombre que le dan al hostal o al hotel o al albergue, pero un auténtico kashba a ti no te dejan entrar. Entonces obviamente aún existen, pero pues no están para el público y son lugares donde uno pues tendría que pedir permiso o conocer a algún berbere para poder entrar. Y son lugares en donde se reúnen todos, se quitan los zapatos, están vestidos muy finos y descansan, pero están todos como en el mismo lugar, como todos acá. Y hablan y todo, y se duermen y van viajando por el mundo, pues por el Sahara o por donde sea, a camello o a caballo. Y en esos lugares es donde pueden descansar un par de días y se conocen entre ellos, pero son guerreros, pues, tienen sus espadas y todo eso. O eso me estaban contando los franceses ayer y me parece súper interesante el tema. Toda esta zona entonces viene de culturas. Entonces, primero entendamos un poquito la historia. Todo el imperio persa llegó hasta la península y la península ibérica, o sea, España, Portugal, Francia, todo eso estuvo lleno de moros, así les llamaban. De ahí sale la famosa frase, no hay moros en la costa. Y hace más o menos 600 años fueron expulsados de allá y terminaron acá abajo. Ellos hablaban árabe, por eso yo pensaba que pues todos eran árabes, pero el hecho de que hablan árabe no es decir que son árabes, es incorrecto técnicamente. Entonces, los españoles, incluso un dato curioso, nosotros el español, el H es silenciosa, porque los españoles no querían tener nada que ver con los árabes, pero tenemos tanta influencia de ellos que nuestra H sonaba así como jaja, así como hablan los árabes, hacer, imagínense. Entonces ellos dijeron, de ahora en adelante la H no tiene sonido, entonces por eso nosotros no decimos hacer, sino hacer, y hola, sino hola. Entonces hay pequeños cositos. Yo sé que a algunos no les gusta la historia, pero eso me parece súper interesante compartirlos con ustedes. Hermoso lugar donde nos despertamos, muy rural. Estamos en la mitad de montañas y valles secos. Y estos hermosos campos donde cultivan. Me parece que es muy bonito ver cómo en un desierto pueden tener tanta vegetación. Lo han organizado muy bien. Hoy vamos a conocer Casablanca. Vamos como a 5 horas. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, aquí mi amigo el suizo Christopher tiene unas tomas épicas con este GoPro que tiene aquí adelante. Y le noté la motico con unos ajustes bacanos. WP en las suspensiones. Miren esto para... ¡Ay! Miren esto para la pata. Buenísima idea.
Viaja solo, relajado, también bien montado. Miren esto. Este es un soporte RAM. Y acá tiene conectado el Osman. Osman o Odo activo. Odo Active, claro. Arriba el Garmin. Viaja ligero, relajado y es veterano de la policía. Dime. Ay, mamita, yo. Allá de la habitación. Perdón. Christopher, bon voyage. Qué buen francés. Oui. Bon voyage, oui. Mira la cámara aquí colgada. Uy. Varios parceros hemos conocido así por el mundo. Este parcero es un veterano. Mohut. Veterano de la policía suiza. Y ahora viaja así por el mundo. Bacano, bacano. Esta vida es espectacular. Sí, o qué mozzarella preciosa. Nosotros tenemos llanta nueva. Nos ha ido súper bien. Aunque no me acuesto mucho porque a mi mamá le da un poquito de susto. Venimos livianos, pues para ser 2 personas con el equipaje que yo tengo de mi vuelta al mundo. Y lo que trajo mi mamá, vamos bien. La llanta trasera ahí va bien, no se ha desinflado. La banderita va firme, no se ha caído. Aquí se me han abierto unos huequitos, pero nada grave. Estamos melos. Esto se me ha ido cediendo un poquito, pero estas cosas son súper fuertes. Pero la cadena ya está en las últimas. Incluso subiendo esa montaña de la Garganta de Hades empezaba a sonar tuc, tuc, tuc. Es que está muy suelta, ya no está agarrando el piñón la cadena pues fuerte. Estoy pensando muy bien si comprar una cadena por ahí o arriesgarme. Pero es que estamos en un país primermundista y estamos al lado de Europa. O sea, si nos varamos, podría pedir la cadena y sí, y listo. ¿Qué? Otro día de aventura con mi amor. Ah, tan linda. Sí, está buena la ruta de hoy. ¿Ya estás lista? Ah, bueno, no, igual tranqui que no hay afán. Ya revisé las llantas. Toca echarle aire, sí. ¿Fotos? Sí. Bueno, estamos saliendo por el mercado. Quería ver por aquí estas personas porque me dicen que vienen los nómadas acá a vender cositas. Pero, ¿será que son estas carpas? Entonces vienen, ponen los burros por ahí y empiezan a vender sus cosas aquí a los lados. Ahora sí se ve la gente, porque es que a veces parece como un pueblito fantasma, como que no hay mucha gente. Pero voy a dar la vuelta por aquí para subir. Sí, salgamos por allá porque toca echar aire. Exacto. Sí, solo que no quiero molestar a los que se acaban de conocer y se están saludando. Oye, ¿y tus gafas? Ah, bueno, pero las tienes ahí. ¿Ça va bien? Bien, bien. ¿Pardon? Ah, là-bas. Ah, merci. No entiendo qué me hablan. Pucha, me toca practicar el francés porque es que este francés con árabe sí no lo entiendo. Pucha, me queda muy difícil. Me da pena con los parceros porque a veces quiero conversar con ellos y saber un poquito, pero no entiendo nada. Bueno, iniciamos ruta. Hace 50 años, sí, tal cual. Pero me sigue pareciendo muy curioso que en todas las torres hay un nido de cigüeñas. Qué lindo. Bueno, echémosle aire a las llantas y vamos. Sí, esa es la prioridad ahorita. Sí, sí, bonitas. La juventud es linda, tal cual. ¡Ey!
Bueno, esta fue nuestra casa hoy. Este pueblito. Gracias a Dios nos fue muy bien. Hola. Sí, mamita, eso le sirve más a él. Nosotros somos muy privilegiados. Ok, un peu plus. Comme ça. Parfait, merci. Shukran bizaf. Es que les tengo que contar, parceros, se me dañó el compresor. Ese día que yo estaba echando en la mitad de la arena, se le dio haber metido arena. ¿Ah? Ah, oui. Oui, je vais changer aujourd'hui, ce soir. Merci. Entonces se me dañó. Se me dañó el compresor, pero es que se me llenó de arena. Y solamente me marca, pero no me echa aire. Es más, me saca aire. Ah, me da una piedra. Yo creo que démosle 10 dirhams al parcero, mamita. Mira. Entonces me tengo que cambiar las pastillas traseras ahorita en Casablanca. Y lástima ese compresor, parce. Pero bueno, ya estamos en una África más civilizada. Por aquí hay de todo. Merci a vous. Merci. Ahora sí nos vamos derecho hasta Casablanca. Wow. Qué lindo, sí. Y este es un lugar perfecto para acampar. Ahí uno pone la carpa y duerme feliz. Allá, mira, al lado de esa carpota. Ah, mira, ya hay gente acampando. ¿Sí los ves? No, esas vistas están de locos. Mira eso. No, qué ruta. ¡Qué espectáculo! Y muchos duros los que construyeron esto. No, que son estas vistas tan increíbles. No pude haber escogido una mejor ruta para hacer con mi mamá. Porque igual no es tan agresiva, pero igual tiene su dosis de aventura y unas vistas espectaculares. Muy lindo todo esto, parce. Yo siempre que veo vistas así, en estas montañas tan impotentes y en estos lugares tan insólitos, yo siempre pienso en los trabajadores que construyeron las vías para nosotros poder acceder a él. Mis absolutos respetos. Son unos cracks. Desde los topógrafos hasta los obreros. Cracks. Están repeludas. Parecen perros. ¡Ay, hola, perro! Lentamente nos vamos alejando de los pintorescos paisajes montañosos a 2500 metros de altura sobre el nivel del mar para acercarnos a unas carreteras y unos valles mucho más largos. Comenzamos a ver un poco más de civilización al acercarnos a la hermosa ciudad de Casablanca, una de las ciudades más importantes de Marruecos, ubicada en la costa del Atlántico, patrimonio colonial francés, y con una enorme mezquita llamada Hassan II, que es una de las arquitecturas más hermosas las cuales vinimos a ver. Mi mamá dice que en las vallas publicitarias no ha visto ninguna mujer modelo, pero yo sí, mira, ahí hay una. Pero se ve bastante linda esta ciudad. Hay billete aquí, Marruecos está súper bien. Parece que está muy bonito. 3 carriles. Mírala ahí, madre. Pero está bonita la ciudad. Muy linda. Imagínate. 4 carriles, 4 carriles.
Los edificios que se ven allá, súper lindos. Sí, está bacano, ¿para qué? Vamos a ver cómo nos va navegando por la ciudad. Bienvenidos a la gran metrópoli de Casablanca, que claramente es muy diferente a lo que vivimos en Marrakech. En Marrakech uno ve motos por todo lado y aquí hay carros por todo lado. Y es una estructura vial construida para carros. Yo lo único que conozco de Casablanca es la famosa película Casablanca, que es una de esas viejas en blanco y negro que... Sí, pues, que incluso yo pensaba que Marruecos la capital era Casablanca porque era como lo más famoso. Y después yo decía, Marrakech es la capital. Y no, ninguna de las dos, la capital es Rabat. Entonces bueno, ya estamos aquí en esta metrópoli. Dejé a mi mamá en el hostal, a ver, es como un, no sé cómo decirlo, aparta estudio, para que descanse mientras voy a hacerle a la motico una revisión y a ver si le puedo cambiar la cadena. No estoy viajando tranquilo, o sea, yo sé que podría llegar hasta Madrid con esta cadena, pero es que está sonando muchísimo. Y estos son los síntomas que yo vivía allá en la Patagonia antes de que se me reventara. Entonces, no, yo prefiero cambiarla de una vez, lo que me cueste aquí. Y tendré por allá en Madrid o en Euro, tendré la otra de repuesto. O se la vendo a alguien, no sé. Porque me falta aún mucho viaje, me toca llegar hasta Japón. O sea, tengo mucho recorrido por hacer, parce. Vamos a ver cómo nos va ahorita en Europa. Pero estoy emocionado por todo lo que hemos logrado, parceros. Ya estamos terminando África con broche de oro en esta hermosa ciudad. Nos quedan como 3 lugares así icónicos por visitar aquí en Marruecos y entramos al viejo continente. Uy, he visto resto de esas Honda XAD 750 aquí en Marruecos, pero montones. Estos manes como que les gusta mucho esa moto. Es que es muy buena, es muy bacana esa moto. Uno se divierte mucho con esa motico. Está cerrado. Estos manes tienen esto como si estuviera abierto. Jue madre. Ir a tomarnos una fotico con mi mamá allá en la mezquita, conocerla un ratico. Y mañana sí buscar un tallercito. Ah, jue madre. Oigan, se parece un montón a Sao Paulo. Casablanca se parece un montón a Sao Paulo. Estoy impresionado por eso, no me lo esperaba para nada. Me encanta esa cara. Bueno, cuéntales a dónde llegamos y qué hicimos hoy. Porque es que ahí me preguntas. No, a ti te va súper bien. Entonces, ¿dónde estamos? Hola, acabamos de llegar al puerto donde está el mar Atlántico y allá está la mezquita de Hussein II. Hassan. Musaf Hassan II. Hassan. Ajá. Hassan II. ¿Y dónde estamos? En Casablanca. Ajá. En el puerto. ¿Y Miren esta belleza del por mar. qué se llama Casablanca? No sé. Yo tampoco sé. Pero es muy conocida esta ciudad por la película, por el puerto. Y es el puerto más importante de Marruecos. Es la ciudad más habitada e importante de Marruecos, con más de 5 millones de habitantes, que no es tanto, pero la capital política, que es Rabat, tiene menos habitantes que esta, que es pues más importante en temas industriales y de moda y todo. Es una especie de Medellín de Marruecos. Entonces ya llegamos aquí a la costa y está hermoso porque todo está verde. Vamos a caminar hasta la mezquita, que está gigante, wow, es que no se alcanza a ver, ya les mostramos. La mezquita más hermosa de todo Marruecos, ¿cierto? La más grande. ¿La más grande? Es el promedage de la mezquita de Hassan. Esta belleza de acá. Esta vaina tan imponente. O sea, esto que ustedes ven aquí, estas son personas. Miren el tamaño de esto. Es la mezquita más grande que yo he visto en persona, la verdad. Qué detalle. Muy linda. Entonces todo este paseo tablado, bueno, todo este como paseo donde la gente camina. Y uno llega allá al faro y allá hay como más cositas chéveres, pero hoy es sábado. Entonces es muy bonito porque hoy es sábado. Es domingo para ellos, porque es el día de descanso, por eso está tan activo hoy, mamita.
La mezquita Hassan II es una mezquita monumental ubicada en la ciudad costera de Casablanca, construida bajo el reinado de Hassan II, segundo monarca del país desde que éste recuperó su independencia tras el periodo del protectorado francés. Desde el 93, el año de su inauguración, su minarete de 200 metros de alto la convertía en el templo más alto del mundo. De igual forma, su espacio interior de 20.000 metros cuadrados y su área total de 9 hectáreas la hacían la tercera más grande del mundo, solo detrás de la Meca y Medina, puesto que también ocupa ahora el templo argelino. ¿Qué te pareció apenas la viste? Impactante. Sí, impactante, no nos esperábamos. No nos esperamos que fuera tan Oui. grande. No, merci beaucoup. Cuando nosotros veníamos caminando por la calle y la veíamos desde lejos, como, está ahí. Media hora caminando y seguía ahí, pero iba creciendo. Llegamos a la bahía y ya se ve imponente. La Mosca Hassan II está asentada sobre una isla artificial sobre el océano Atlántico, en referencia a un verso del Corán que indica que el trono de Alá está en el agua. Hoy está cerrado. Miren, no dejan entrar a nadie. Y el parcero nos dijo, denme unos cuantos dirhams y los dejo entrar y tomarse fotos. Nosotros, bueno, tome, mi hermano nos dejó entrar. Pero raro porque también hay gente por ahí caminando. Pero lo tenemos solo para nosotros. ¿Es raro? Yo me siento haciendo algo ilegal. No, porque allá también está cerrado. Hay un par de turistas también que les pagaron a los de seguridad. Todo el proyecto arquitectónico incluye una biblioteca pública, una madrasa o escuela coránica y un museo. Esto además del edificio central que comprende el espacio de oración, así como las salas de ablución subterráneas y baños turcos. ¡Qué espectáculo de mezquita! Bueno, entonces si llegan a venir y está sellado, le dicen al parcero, ahí le pasamos las luquitas. Como 3 euros y ya, dejaron entrar. Los dos nos dejaron entrar acá a tomarnos fotos. El tipo hablando en italiano. Sí. ¿Que habla español? ¿Y ve todo? Ah, sí, sí. El video es así. Pero la torre no. Entonces suelo. ¿Qué tal esta fuente? La fuente. Esta la vamos a explotar. ¡Wow! Es que es imponente. Esto está espectacular. Además está para nosotros solos, miren, no hay nadie. No hay nadie acá. Esto está para nosotros solos. Y un tipo vino y nos preguntó quién los dejó entrar. No, un parcero allá. Bueno, sigan. Su construcción inició en 1989 y concluyó en 1993. Requirió de 53.000 metros cuadrados de madera tallada, así como de más de 10.000 metros cuadrados de mosaico y entre 50 y 80 millones de horas de labores. La idea del rey marroquí fue dotar a Casablanca, capital económica del país, de un edificio emblemático
que la colocara de nuevo como punta de lanza en cuestión arquitectónica y que representara la tradición árabo-musulmán del país, así como su entrada a la modernidad. A través de esta obra monumental también se buscaba que la ciudad tuviera su propio edificio de referencia, de la misma forma que las ciudades imperiales marroquíes Fez, Rabat, Torre Hassan, Marrakech y su mezquita Kutubia. ¿Qué te parece? Excelente, precioso. ¿De qué serán esas puertas? De acero inoxidable. No, mentira, creo que es de kriptonita. No sé. Espectacular. Una belleza, una absoluta belleza. Claro. Levanta. Muy lindo. Sí, la mozzarella levanta. Ah, yo la quería ver hoy, yo dije que la vi. Para mí Sí. Qué buena moto. Y el sol está perfecto, el clima está delicioso. ¿Cómo te has sentido? feliz, amor. ¿Sí? Y una película, ver la película de Historia Divina. ¿Cuál? Hola. ¿Ah, te la acabaste? Claro. Buenísima. Uno no se aguanta. Ah, pucha, ¿no se puede? Sí, ¿cierto? ¿C'est bon? ¿Sí? Ah, sí. Es que dice Interdit, pero creo que scooters. ¿Esto qué? Es la mejor hora para que quede el cielo así. Y eso que ya se oscureció. Sí, aquí en Casablanca es la última noche. Tocaba venir a despedirnos. De acuerdo. ¿Qué colores? Sí. No la habíamos visto de noche. Bueno, vamos pues. Qué privilegio haber visto esto. Sí, sí, muy lindo. Bueno, adiós, hermosa mezquita, nos fuimos. Nos despedimos. Ahora a buscar un rico kebab para despedirnos. Y me encanta que esta ciudad tiene un montón de grafitis así, como para no dejar las paredes blancas, les hacen unos trabajos divinos. Y ahí es donde yo le explico a mi mamá, es que el graffiti que ella conoce es el tag horrible. Yo le digo, no, para nosotros un graffiti bueno es ese así artístico, súper bonito, con historia o con algún mensaje. Eso es el graffiti, eso le da vida a las ciudades. Nada más bonito que algo bien hecho.
Entonces ahí ya entiende cómo es, porque es que algo que yo amo en mi ciudad Bogotá es que es llena de buenos grafitis y artistas buenísimos. Ay, miren a este mini Garibaldi. ¿Será comida mexicana? Sí, es como un café. Sí, café por todo lado. Bueno, vamos a mañana a primera hora a arreglar la moto y seguimos hacia Rabat, la capital del país.